Marimari Compuché, Marimari Pulanguien, Marimari Pupeñí, Inche Luis Cárcamo Huechante Piñén, Inche Mapuche Huilliche Ñen, Tralcao Mapumeu, San José la Mariquina, Comuna Mapumeu, Futahuillí Mapumeu. Mi nombre es Luis Cárcamo Huechante, soy mapuche huilliche, originalmente de Tralcao, que es un lugar ubicado en la comuna de San José la Mariquina, en el Futahuillí Mapu. Ha sido un honor haber podido servir en este Coyactún, aquí en Maquehue, para ayudar a sistematizar las ideas, los planes de acción y los acuerdos que se fueron tomando en diferentes comisiones. Ha sido un honor porque he podido servir a una discusión que es parte de un proceso político de reconstrucción histórica y política del Wallmapu. Lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha causado alegría es saber que nuestro pueblo sigue en pie, que el horizonte político como pueblo no se ha perdido, que sigue firme, que sigue avanzando con el proyecto político de reconstrucción histórica del Wallmapu y en particular de los territorios del Gulumapu. Quiero decir también que en esa perspectiva para mí ha sido muy importante las discusiones que se han dado sobre autonomía, autodeterminación y autogobierno en el horizonte político de la reconstrucción del Wallmapu. Ha habido también una importante discusión sobre tierra, territorio y economía mapuche, sobre descolonización y despatriarcalización y también sobre el uso mapuche de los medios de comunicación. Sobre esto último creo que es muy importante que como pueblo mapuche también comencemos a desarrollar una reflexión, una política y una práctica también para ir construyendo nuestros propios medios de comunicación dentro de un contexto colonial en que estamos, dentro de un proceso en que hay una hegemonía colonial en los medios de comunicación en el Wallmapu y en Chile. Por lo tanto, para mí, la discusión sobre una política descolonizadora de los medios de comunicación ha sido muy relevante en este Coyactún y también pensar en cómo el pueblo mapuche va generando sus propias políticas comunicacionales y va construyendo espacios para tener control y manejo de los medios de comunicación desde la perspectiva de pueblo mapuche y desde la perspectiva de Wallmapu.